En el siguiente informe, conozca sobre los tambos, posadas y mesones del centro histórico de Cusco entre el siglo XVII al siglo XX, lugares que sirvieron de hospedaje para los viajeros que llegaban a nuestra ciudad. El Cusco fue el centro de la red vial del Tahuantinsuyo, en el que confluyeron la mayor parte de caminos, pues como capital de los incas, era el ombligo del mundo y todo debía partir y culminar en ella. Es aquí donde encontramos los tambos o posadas, lugares donde se ofrecía servicio temporal a los viajeros en las rutas comerciales o en los caminos de peregrinaje, que estuvieron presentes en diversos periodos del proceso histórico de la ciudad del Cusco. ¿Dónde, cuándo y cómo se originan los tambos? Es un tema que Roel Apaza, historiador cusqueño, ha investigado en los últimos años, junto a quien conoceremos cuáles fueron los tambos, mesones o posadas del centro histórico del Cusco entre el siglo XVII al siglo XX. La presente investigación de los tambos, posadas y mesones del centro histórico del Cusco justamente nacen con el objetivo de mostrar el gran valor del patrimonio histórico de la ciudad del Cusco. Tenemos una gran cantidad de tambos en la ciudad del Cusco que se establecieron desde la época inca. En la época colonial se van a restablecer y en la época republicana va a ser su mayor esplendor, ¿no? Justamente con todo el rol comercial de la ciudad del Cusco que contaba. De acuerdo a las investigaciones realizadas, los tambos tienen un proceso histórico. Según documentos y referencias, se habrían originado mucho antes del tiempo de la colonia. El origen en sí de los tambos en sí vienen desde épocas prehispánicas aún, ¿no? Como podemos ver desde la civilización Huari, que pasa ya posterior a la civilización Inca Quechua. La presencia de tambos fue de mucha importancia para el sistema caminero del territorio del estado inca. Así lo constata el cronista Martín de Murrúa, en el que señala: al Cusco a su llamado tenía puesto el inca, en todos los caminos reales tambos, que nosotros llamamos mesones. Estuvieron ubicados en toda la red caminera. Fueron lugares de descanso para los viajeros. Su mantenimiento y abastecimiento de productos estuvo a cargo por los pueblos cercanos. La tipología de estos tambos eran unas casas grandísimas y suntuosas, y pintadas con diversidad de pinturas, y puestas a trechos para que descansen los caminantes. Tampu en realidad proviene del término de posada, ¿no? Posada, hospedaje, o centro de aposento para los viajeros o caminantes. El tampu o tampus, que registran como varios cronistas como Martín de Murúa, Guamán Poma de Ayala, Garcilaso, señalan que en la ciudad del Cusco, pues justamente para cubrir esta vasta red caminera inca, justamente se constituyen tambos en lugares, en tramos ya establecidos, ¿no? Por ejemplo, contamos el tampu en Urcos, el tampu en Sicuani, y acá en la ciudad del Cusco justamente por el rol hegemónico, por el rol polarizador del comercio acá en Cusco se va a presentar, ¿no? En la colonia, los tambos fueron administrados y regularizados al beneficio español, reutilizados como tipología de vivienda colectiva. Sin embargo, se conservó el sistema de tambos, que sirvieron como lugar de descanso para los arrieros y sus asémilas, y como almacenaje temporal e intercambio de productos y manufactura. Pero en la época colonial, bueno, estos tampus se van a transformar y van a constituir un centro de hospedaje, ¿no? Como en realidad una posada o mesón, ¿no? Que es el significado en sí de estos centros hospederos, justamente para los arrieros, comerciantes que venían con sus grandes recuas hacia la ciudad del Cusco, justamente para comercializarlos. Tras el movimiento sísmico de 1650, sufren daños considerables diferentes casas y tambos de la ciudad del Cusco y se le da una nueva imagen urbana
que es la que en la actualidad aún conserva. Tras el terremoto de 1650, Cusco en realidad va a sufrir una gran transformación. Justamente estos grandes tambos coloniales van a venirse abajo, ¿no? Y va a cambiar su fisonomía. Ya entrando vamos a encontrar documentos en el archivo histórico de reconstrucción de estos tambos, ¿no? Como reconstrucción en la fisonomía arquitectónica de los inmuebles, ¿no? Van a adquirir la actual fisonomía que en la actualidad podemos ver, ¿no? En la época colonial, Cusco va a ser un centro de asentamiento de los tambos que van a resurgir justamente con el gran circuito comercial del sur andino, ¿no? con la explotación de Potosí. Por eso vamos a encontrar un tambo de Potosí en la avenida Guatanay, actual Avenida del Sol. Vamos a encontrar el tambo que está a mis espaldas, un tambo importante, el tambo de Lima o tambo del marquesado de Cilieriego, que daba toda la manzana desde el Guatanay hasta la Plaza del Regocijo, antigua calle Espaderos o antigua Ticatica la Vieja y calle del Medio, ¿no? Va a ser toda una manzana de gran magnitud. Luego tenemos otro de los tambos importantes, justamente en el espacio de la plazoleta de Santo Domingo. Ahí vamos a encontrar el tambo de Santo Domingo o tambo de Pinelo, y para la época republicana va a llevar el nombre de tambo de Espejo. Este tambo también es muy concurrido por los viajeros, justamente de los provenientes del Collasuyo y del Antisuyo, porque allí se va a expender una gran variedad de comercios como el vino, aguardiente, vamos a tener el acopio de lanas, vamos a tener el acopio de productos de pan llevar, ¿no? Y va a ser un tambo protagónico en la época colonial. Luego tenemos otro de los tambos importantes, el tambo del Montero, que justamente está en la parte superior del río Sapi. Exactamente el tambo de Montero, como Esquivel y Navia lo recoge, fue la casa de Juan Espinoza de los Monteros, que va a ser uno de los tambos mayormente concurridos, porque en sus instalaciones se va a establecer como 28 tiendas, ¿no? Y después, en la época de la revolución de Tupac Amaru en 1780, va a servir su espacio como hospedaje para el ejército realista y para su caballeriza, ¿no? Que va a ser muy importante en este rol protagónico de la historia del Cusco. Bueno, los tambos en realidad estaban administrados justamente por el Cabildo del Cusco. Es así, en escrituras públicas vamos a encontrar licencias de apertura de algunos comercios dentro de los tambos, como tiendas, herrerías, chicherías, se va a encontrar licencias de obra. Entonces, los tambos estaban administrados por el Cabildo o actual por la Municipalidad del Cusco, ¿no? Bueno, posteriormente, con el transcurrir del tiempo, van a adquirir propiedad justamente gente común y corriente del Cusco, ¿no? Van a ser comerciantes de locales de tambos, ¿no? Es así como va a pasar a la propiedad familiar y van a ser administrados particularmente. En la época republicana, inicios del siglo XIX, los tambos adquieren mayor importancia con el inicio de la explotación de la lana de oveja y fibra de alpaca a Inglaterra. Para adaptarse a estos cambios, los tambos se urbanizaron, modernizaron, convirtieron y subsistieron como hoteles y pensiones de nivel más económico y con mejor servicio. Hasta finales del siglo XIX en el Cusco no existían hoteles, lo que abundaban eran tambos. ¿Cuáles fueron los principales tambos del centro histórico del Cusco? En la época republicana, según la investigación o a su llegada del presidente Orbegoso a la ciudad del Cusco, se va a realizar una numeración de tambos, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar el tambo de Espejo, el tambo de Collavinos en Santo Domingo, el tambo de Gabucha también en Santo Domingo, el tambo de San Agustín,
el tambo de Intichayo, el tambo de San José, ¿no? De Señor de San José, el tambo del Inca, actual Casa de los Cuatro Bustos. Entonces señalamos que los tambos son el origen de los centros hospederos de la ciudad del Cusco, ¿no? Los tambos constituyen una expresión de la tradición hospitalaria y potencial turístico de desarrollo en todo el territorio nacional y en especial en la ciudad del Cusco. Como pudimos constatar, su transformación, su desarrollo y su fin como hospedaje hasta nuestros días se debe a su amplia y cómoda residencia como espacio arquitectónico y social, como en el caso del antiguo tambo del Inca, hoy convertido en el Hotel Libertador, o el tambo de San Agustín, actualmente Hotel Marriott, espacios considerados hoy testimonio tangible de aquellos que la habitaron y visitaron, y que seguramente guardan miles de historias sucedidas que hoy forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural.